El viento soplaba como un lamento antiguo, un murmullo que no pertenecía a este mundo ni al siguiente. Era el sonido que anunciaba una frontera invisible, el borde entre la luz y algo más profundo, más viejo, más oscuro. Yo estaba allí cuando el abismo fue abierto. Mis ojos, aunque jóvenes entonces, presenciaron la grieta en el velo de la existencia. Oí cómo la tierra tembló con un gemido primordial, y cómo el cielo guardó un silencio sepulcral, como si incluso las estrellas temieran mirar lo que estaba por surgir de las profundidades. Es un registro crudo y sin adornos de aquello que ocurrió cuando el cielo autorizó la caída, y cuando un solo ángel descendió para abrir el pozo donde el terror había dormido desde el inicio de los tiempos. Todo comenzó en una noche sin luna, donde las sombras parecían caminar solas sobre las murallas de la ciudad. No eran las sombras familiares de los callejones, sino entidades vivas, danzando con una malevolencia apenas perceptible. La oscuridad era tan densa que parecía absorber el sonido, dejando un vacío inquietante. Aquella noche demostró que lo más temible no siempre llega con forma humana, ni con el clamor de la batalla. Algunos sabios antiguos, aquellos que se atrevían a leer los pergaminos prohibidos y a descifrar los símbolos olvidados, ya lo habían advertido. Lo peor, decían, se esconde debajo de la superficie, en los rincones más oscuros del ser y del mundo. El cielo se oscureció sin explicación. No era un eclipse solar, ni la promesa de una tormenta pasajera. Era como si una mano gigantesca, invisible y todopoderosa, hubiese cubierto el sol, oprimiendo la luz hasta estrangularla por completo. La gente salió de sus casas, sus rostros pálidos bajo la penumbra antinatural, mirando hacia arriba con una mezcla de asombro y terror. Y entonces, un silencio absoluto, tan profundo que incluso el sonido de tu propio latido se sentía ajeno. Fue ahí, en medio de ese silencio sepulcral y la oscuridad devoradora, cuando lo vimos. Una figura descendiendo desde las alturas, no como un rayo de esperanza, sino como un fragmento de tormenta, envuelto en un fuego que no quemaba y en sombras que, paradójicamente, no apagaban su luz. El mensajero. El ángel comisionado no para salvar, no para ofrecer consuelo, sino para ejecutar un juicio ancestral. Su presencia no inspiraba paz ni devoción. Inspiraba un temblor visceral, un miedo que se anidaba en lo más profundo del alma. Porque había sido enviado con una tarea que ningún humano podría soportar ni por un solo instante: abrir el pozo que encerraba lo innombrable. Cuando sus pies, descalzos y etéreos, tocaron la roca del valle, la tierra se estremeció con un gemido. Era como si el suelo mismo recordara aquel lugar, aquel punto de ruptura. Él no habló, no necesitó hacerlo. Su sola presencia era una declaración, una sentencia. Con solo levantar su brazo, el suelo respondió, agrietándose como una herida que se abre de golpe en la carne del mundo. Las piedras se quebraron con un crujido ensordecedor y cayeron como dientes desprendidos de un gigante dormido. La tierra se desgarraba, revelando una oscuridad más profunda que la noche misma. Y entonces el ángel extendió la llave. No era una llave física, de metal o hueso. Era un símbolo, una autoridad, un permiso celestial, forjado en la voluntad divina. Nadie más, ningún mortal, hubiera podido sostenerla sin morir en el intento, sin que su esencia se desintegrara al contacto. El pozo del abismo despertó. Primero fue el sonido. No un rugido de bestia, ni un lamento de dolor, sino miles. Miles de voces entrelazadas. Un coro cacofónico de desesperación y furia. Era como si seres innumerables golpearan desde dentro, desesperados por escapar de su prisión milenaria. Luego, el humo. Un humo tan oscuro que devoraba la luz, no la reflejaba. Ascendía en espirales densas y retorcidas, como criaturas alzando sus brazos esqueléticos para tocar el aire por primera vez en eras. Era un humo que no olía a madera quemada ni a azufre, sino a algo más antiguo, más frío, más extraño. El olor a piedra quemada se mezcló con esa fragancia indescriptible, creando una atmósfera irrespirable. Un hedor a decadencia cósmica, a promesas rotas y a la podredumbre de la esperanza. Y cuando el humo tomó forma las vimos, criaturas imposibles. Formas hechas de sombras vivas, de pesadillas materializadas. Alas que parecían tallas antiguas, grabadas en piedra y hueso, mezcladas con carne putrefacta y fuego fatuo.
rostros que no eran rostros, sino vórtices de desesperación, agujeros negros que absorbían la luz y la cordura. Eran enjambres que brillaban como brasas moribundas y se movían como tormentas vivientes, sin rumbo aparente, pero con un propósito claro. No buscaban comida en el sentido carnal, no buscaban sangre para saciar una sed física, buscaban almas, almas que hubieran perdido su fe, su esperanza. Buscaban miedo, porque el miedo era su alimento, su néctar, su razón de ser. La gente corrió. Un pánico primario se apoderó de la multitud. Algunos tropezaron sin poder levantarse, sus piernas traicionándolos, sus mentes ya presas del horror. Otros gritaban nombres que nunca serían respondidos. Muchos simplemente miraron, paralizados por una visión que desafiaba toda lógica. Y ahí, en medio del caos desatado, la figura del ángel permaneció inmóvil, impasible. No era su misión detenerlas. Tampoco era su misión guiarlas. Solo abrir el pozo y dejar que se cumpliera aquello que había sido escrito desde antes de que naciera el primer rey humano. Las criaturas se dispersaron sobre la ciudad como un enjambre devorador, pero no destruyeron muros ni quemaron casas. Atacaron el espíritu. Atacaron aquello que no se ve, aquello que reside en el santuario más íntimo del ser. Hombres fuertes, guerreros curtidos en 1000 batallas, cayeron de rodillas, llorando sin razón aparente. Guerreros temblaron como niños asustados, sintiendo presencias invisibles que les susurraban su final, que les mostraban sus peores miedos. Mujeres gritaban al ver sombras que pasaban entre sus manos sin ser tocadas, que se deslizaban por sus cuerpos como un frío mortal. Y los ancianos, aquellos que habían oído historias en manuscritos guardados bajo llave, en leyendas prohibidas, entendieron lo que estaba pasando. Pero este relato no termina aquí, porque cuando el humo del abismo parecía cubrirlo todo, cuando la oscuridad de las criaturas amenazaba con consumir la última chispa de esperanza, el ángel levantó su rostro, y su expresión, antes impasible, cambió. Una sutil contracción en sus facciones etéreas, un destello en sus ojos que no era de ira, sino de una determinación fría y absoluta. Lo que muchos no saben, lo que nunca se cuenta en los susurros de las leyendas, es que incluso en un juicio divino hay límites. Y cuando las criaturas, en su frenesí de terror, cruzaron esa última frontera, el mensajero celestial extendió su mano hacia el cielo. No en súplica, sino en un gesto de autoridad inquebrantable. Entonces el trueno, no un trueno de tormenta, sino un trueno primordial, un latigazo divino que descendió como una espada de luz, atravesó las nubes desgarradas y golpeó el suelo con una fuerza que hizo temblar los cimientos del mundo. Una luz blanca, tan pura que parecía atravesar la piel, los huesos y el alma, envolvió la tierra. Y en ese instante, las sombras gritaron con una furia primigenia, con frustración, con rabia por haber sido contenidas otra vez, por haber sido empujadas de nuevo a su prisión. Una vez más, fueron empujadas hacia el pozo, hacia la oscuridad de donde habían surgido. La luz, implacable y poderosa, selló lo que la oscuridad había intentado reclamar. Y el ángel, sin pronunciar palabra, sin un solo gesto de emoción, cerró la grieta que él mismo había abierto. La tierra volvió a unirse, las rocas se fusionaron, como si nunca hubiera sido herida, como si el abismo nunca hubiera existido. El humo se disipó lentamente, arrastrándose de vuelta a las profundidades. La calma regresó, una calma frágil, una calma que esconde la promesa de un retorno. La gente salió lentamente de sus escondites, sus rostros marcados por el horror, sus ojos vacíos. Algunos lloraban en silencio, sus lágrimas un torrente de alivio y trauma. Y el ángel simplemente se elevó. Su misión había terminado. La llave volvió a ser guardada en un lugar donde ningún ser mortal podrá alcanzarla jamás, un lugar más allá de la comprensión humana. El abismo no fue destruido, solo fue sellado. Y aquellos que estuvieron allí esa noche lo saben. Lo que duerme en la oscuridad espera, siempre espera. Espera el próximo llamado, la próxima orden, el próximo juicio. Espera el momento en que la humanidad, en su arrogancia o desesperación, vuelva a abrir la puerta. Porque el abismo no es un lugar lejano, un mito olvidado en un libro polvoriento. A veces está más cerca de lo que creemos. A veces el abismo está dentro de nosotros. Si esta historia te atrapó, si sientes la necesidad de seguir explorando lo que nadie se atreve a contar, déjame un comentario
Y cuéntame qué parte te impactó más, qué sombra te persigue ahora. Porque hay relatos que solo los valientes se atreven a escuchar. Y este apenas fue el comienzo de lo que el velo oculta.